Por otro lado, hemos beneficiado a 907,000 trabajadores de la educación, 907,000 se han basificado. Y se han aumentado los salarios de maestras y maestros. Les voy a comentar algo. Como afortunadamente está habiendo crecimiento económico, hay empleos, están mejorando los salarios en general. Y como ya lo expresé, hay 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, 22 millones. Y el promedio de estos 22 millones de trabajadores, el promedio de los salarios que perciben es de más de 16,000 pesos mensuales, el promedio. Pero resulta que había maestros que ganaban menos de 16,000 pesos mensuales. Entonces tomamos la decisión de que ningún maestro va a ganar menos de 16,000 pesos mensuales. Es el mínimo. Mientras más crezca la economía y aumente el salario en general, también tiene que ir aumentando el salario de los maestros. Lo mismo en el caso de los trabajadores de la salud. Y estamos comprometidos a convertir en realidad el derecho a la salud. Ya está funcionando el plan IMSS Bienestar en 18 estados para garantizar atención de calidad, sin distingos, con médicos generales, enfermeras, especialistas, medicamentos, estudios e intervenciones quirúrgicas, todo ello de manera gratuita. Vamos a garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos, porque no puede ser la salud un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos, es un derecho humano que vamos a cumplir. En 18 estados, porque fue un proceso que nos llevó tiempo iniciar. Primero porque nos dejaron en el suelo todo el sistema de salud, luego porque había que limpiar de corrupción todo lo relacionado con la salud, porque había mucha corrupción, sobre todo en la compra de medicamentos. 10 distribuidores, ni siquiera laboratorios, fabricantes, se quedaban con contratos para venderle a las instituciones de salud del gobierno 100,000 millones de pesos al año. 10 empresas tenían el control completo, absoluto. No se podía comprar un medicamento en el extranjero, no lo permitía la ley. Entonces tuvimos que enfrentar todas estas dificultades, obstáculos, y ahora ya compramos los medicamentos en todos los países del mundo donde se consigue
y por eso estamos mejorando mucho el abasto de medicamentos en centros de salud y en hospitales. Y además estamos ahorrando, porque con el mismo presupuesto estamos en posibilidad de garantizar todos los medicamentos, no solo el cuadro básico, sino todos los medicamentos a los mexicanos. Eso es lo que se está haciendo. Y algunos datos. En los 18 estados donde ya iniciamos, ya se ha incrementado en 20.886 el número de enfermeras, médicos generales y especialistas. Estaba tan difícil la situación de que no teníamos los médicos generales que necesita el país y mucho menos especialistas. Estamos formando especialistas. Se le permitían becas o ingresar para formarse como especialistas a 10,000 médicos generales y ahora son más de 20,000 los que pueden formarse. Y estamos mandando también médicos generales para que se formen como especialistas al extranjero y estamos abriendo más escuelas de medicina, alrededor de 150 escuelas de medicina nuevas para enfrentar el déficit de médicos y de especialistas. Decía yo que nos demoramos por la mala situación del sector salud, por la corrupción y también por la pandemia. Imagínense 2 años que tuvimos que dedicar todo el sector salud. Aquí quiero agradecer mucho a enfermeras, enfermeros, médicos, trabajadores del sector salud. Fue terrible lo que se vivió, eso no podemos olvidarlo, fue muy doloroso y echamos a andar el sistema de salud, nadie se quedó sin ser atendido, sin una cama, conseguimos más de 200 millones de dosis de vacunas, fuimos de los primeros países en el mundo en obtener las vacunas porque teníamos disponibilidad de recursos. En 6 meses ya habíamos vacunado a todos los adultos mayores de México con una dosis. Entonces, todo esto nos significó pues tiempo y por eso estamos ahora con el propósito de fortalecer el sistema de salud pública. Hemos adquirido ya 140,483 equipos médicos. El abasto de medicinas que les comentaba, solo en las entidades donde ya está el programa IMSS Bienestar, ya el abasto es del 97% en promedio. Aquí quiero decirles que en 2 o 3 meses más vamos a tener una farmacia en la Ciudad de México donde van a guardarse, se van a tener todos los medicamentos, todos. No va a faltar uno. Todos los medicamentos que haya en el mundo van a estar en esa farmacia. De modo que si en un centro de salud, en un hospital, no hay un medicamento, se va a hablar a esa farmacia central y en 24 horas va a llegar el medicamento.
Ya estamos por adquirir en el Estado de México un gran almacén que se está preparando con ese propósito. Aquí quiero también mencionar que hasta ahora hemos basificado a 8.861 trabajadores del sector salud y voy a cumplir el compromiso de dejarlos basificados a todos los trabajadores del sector salud. Tenía yo ya esa convicción de que antes de que termine mi mandato el sector salud fuese de los mejores del mundo, pero ahora estoy más seguro porque Zoé Robledo del Seguro Social, que es el que tiene a su cargo este plan, aparte de el programa ordinario del IMSS, lo que tiene que ver con los derechohabientes, con los 20 millones de trabajadores que tienen que recibir atención médica. Aparte, también el Seguro Social y Zoé es el responsable de este programa IMSS Bienestar, que va a atender a más de 50 millones de mexicanos. Entonces, con él comenzamos a trabajar esto. También agradezco mucho a los estados porque se trata de federalizar el sistema de salud y no es fácil que un gobernante local, estatal, se desprenda y diga: no, yo soy el que quiero seguir manejando la salud. Pero como estamos trabajando juntos en equipo y lo que más nos importa es la salud del pueblo, pues muchos dicen sí y ahí vamos avanzando. Sin embargo, como saben, como es de dominio público, como casi no se sabe, vienen las elecciones. Van a haber elecciones en 9 estados. Además, se va a renovar el Congreso, más de la mitad de los municipios van también a elegir a presidentes municipales, mujeres y hombres, la presidencia de la República. Entonces, 9 estados van a tener elecciones de gobernador y uno de esos estados es Chiapas. Entonces, Zoé estaba bien posicionado en las encuestas, ¿no? Y pues Chiapas es un estado como Campeche, como Chihuahua, como Jalisco, como los 32 estados que merece toda nuestra atención. Y pues yo daba como un hecho de que ya Zoé pues se iba a ir a hacer su trabajo de candidato, a ver si ganaba la encuesta. Entonces sí estaba yo un poco preocupado porque imagínense cambiar de dirección para un programa como este, que es prioritario. No le dije nada porque pues, yo respeto mucho, somos libres y servimos en todo, ¿no? Y uno debe estar trabajando en lo que a uno le gusta, porque aquí lo que cuenta son las convicciones. Entonces, ya estaba yo pensando a quién poner, o sea, sí hay buenos cuadros, muchos buenos cuadros, pero Zoé ha resultado muy bueno. Y además cambiar. Entonces de repente, hace como una semana, que pide que le urgía hablar conmigo y va y me dice: fíjese que ya pensé bien,
entre otras cosas me dijo, ¿no? Aparte de sus convicciones y que él estaba comprometido con el proyecto, me dijo también, y estoy joven. Claro. Pero lo que me dijo es que renunciaba a buscar ser candidato en Chiapas y se quedaba a trabajar. Entonces, por eso ahora, pues, con más firmeza sostengo que vamos a entregar un buen sistema de salud pública. Es importante informar también que hemos puesto la salud del pueblo por encima del mercantilismo. Tenemos una campaña permanente contra las drogas. No se ha autorizado la venta de vapeadores. No hemos permitido la importación de maíz transgénico ni la explotación energética mediante el fracking. No hemos otorgado ninguna concesión para explotar minas a cielo abierto y cuidamos como nunca el medio ambiente. Hemos reorientado los objetivos del CONACYT, el cual estaba al servicio de las grandes empresas y ahora de manera prioritaria promueve la investigación para vacunas y equipos médicos, busca opciones para sustituir el glifosato y otros agroquímicos dañinos para la salud. Trabaja el CONACYT en conocer los daños que puede ocasionar a la salud el maíz transgénico y desarrolla nuevas tecnologías para explotar el litio, que ya es propiedad de la nación. En materia cultural, con un nuevo enfoque que consiste básicamente en atender primero a las comunidades originarias. Por eso se están aplicando planes de justicia en todos los pueblos indígenas del país. No podemos estar venerando a los indígenas que construyeron los grandes palacios, los centros arqueológicos bellísimos y despreciar y no atender a los indígenas de la actualidad, que son la verdad más íntima, más profunda de nuestro país. Por eso existen estos planes integrales de apoyo a las etnias, a las culturas indígenas del país. Continuamos rescatando y conservando también las zonas arqueológicas, así como recuperando piezas robadas o trasladadas al extranjero, piezas muy importantes que se han recuperado. Agradecemos a gobiernos de otros países que nos han entregado estas piezas, al gobierno de Italia, que su policía, los carabineros, van a las subastas y si son piezas robadas, las recuperan y nos las mandan los carabineros de Italia. Y el gobierno de Estados Unidos acaba de hacer lo mismo, y aquí está el embajador y lo agradecemos, con una pieza olmeca de 1500 años antes de Cristo, que ya se está exhibiendo en Morelos, muy cerca del sitio donde fue encontrada.
Esto lo seguimos llevando a cabo. También se están rescatando documentos históricos, archivos, bibliotecas. Está en construcción en el centro de la Ciudad de México el edificio que será la sede del importante Archivo Agrario Nacional. Imaginemos lo que hay en el Archivo Agrario de la Nación. Es el segundo archivo más importante de México y de los más importantes del mundo. La labor editorial continúa su marcha. El Fondo de Cultura Económica ha editado e impreso 15.114.000 libros. Y también agradezco a quienes organizan y llevan a cabo los fandangos por la lectura en todo el país, incluida a mi compañera y esposa Beatriz. Hemos declarado reservas naturales en un total de 132.000 hectáreas y están en proceso 4 millones de hectáreas más. También hemos fomentado el deporte, apoyando con becas a nuestros atletas, creando escuelas y construyendo instalaciones deportivas. Hasta ahora se han terminado 292 canchas de básquetbol y voleibol, 10 gimnasios de box, 163 canchas de fútbol, 67 campos de béisbol, 24 pistas de atletismo y 11 albercas. Se han mejorado colonias y pueblos con la construcción y reparación de 3.196.312 viviendas y departamentos, así como parques, mercados, malecones y otras obras urbanas en municipios del norte, centro y sur del país. Ya llevamos el 95% en la rehabilitación de 62.971 viviendas, centros de salud, escuelas, edificios y templos afectados por los sismos de 2017 y 2018, con una inversión de 15.826 millones de pesos. La antigua residencia oficial de Los Pinos se ha integrado al bosque de Chapultepec, que ahora, con los terrenos donados por la Secretaría de la Defensa, llega hasta el antiguo pueblo de Santa Fe, fundado por Tata Vasco de Quiroga. En esta extensa superficie de 800 hectáreas hay espacio suficiente para el disfrute de la naturaleza, la recreación de la historia, la cultura, el arte y las prácticas de diversos deportes. Lo mismo estamos haciendo con el rescate de tierras y el emblemático lago de Texcoco. Ya pueden conectarse a Internet para el bienestar 111.548 comunidades, 111.548 comunidades ya pueden conectarse a Internet y se cuenta con una cobertura total, incluyendo a todas las empresas, sobre todo a las empresas privadas, a todos los operadores. Ya reciben este servicio 118 millones de habitantes, o ya pueden conectarse 118 millones de habitantes. Estamos instalando fibra óptica y levantando 12.600 antenas en todo el territorio nacional y lograr la meta de que en marzo del año próximo el Internet esté al alcance del 94% de los mexicanos.
Nunca hemos dejado de apoyar a damnificados por inundaciones, derrumbes, incendios o cualquier otro fenómeno natural o tragedia. Aquí quiero agradecer el apoyo que siempre hemos recibido tanto del Plan DN3 de la Secretaría de Defensa Nacional como del Plan Marina de la Secretaría de Marina. También agradecer a muchos trabajadores, en especial a los trabajadores electricistas. Saben que son de los mejores del mundo. Enfrentan un huracán y eso hay que tenerlo presente, y en 2, 3, cuando mucho 5 días se restablece el servicio. No se podría, esta es una enseñanza mayor, rescatar a México sin los trabajadores, sean electricistas, sean petroleros, sean médicos, sean maestros, los trabajadores en general. Por eso siempre nuestra admiración y respeto. La política de cero corrupción y de austeridad republicana nos ha permitido realizar muchas obras sin recurrir a deuda o a las llamadas asociaciones público-privadas que permiten negocios particulares, pero a costilla del erario. Ahora, sin esas operaciones, están concluidos o en proceso de construcción 53 caminos rurales con 1.752 kilómetros y 416 caminos artesanales con una extensión de 4.175 kilómetros, construidos con las manos de mujeres y hombres de las comunidades y de los pueblos del México profundo. Hemos construido y estamos por terminar sin cobrar al usuario, que antes así se hacía. Estamos por terminar carreteras libres de peaje que suman 1.044 kilómetros. Desde el año pasado se inauguró el magno aeropuerto Felipe Ángeles, rehabilitamos el de Chetumal, el de Tuxtla Gutiérrez, se da mantenimiento permanente al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Estamos construyendo el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo, que va a llevar el nombre de Felipe Carrillo Puerto. Estamos por iniciar la operación de ese bellísimo aeropuerto para finales de este año. Vamos a inaugurar también en diciembre el Tren Maya. Ya lo saben, son 20 estaciones y 14 paraderos. Se comunicarán pueblos, se transportarán con rapidez y seguridad a pasajeros y a turistas nacionales y del extranjero por 5 estados del sureste. Van a poder visitar una mística, bella región de playa, selva tropical, flora, fauna nativa y majestuosas ciudades del México antiguo, tanto prehispánicas como esta bella ciudad colonial de Campeche. Hoy por hoy, esta obra de 1.554 kilómetros es la más importante que se esté construyendo en el mundo, esta obra. Su importancia
no solo tiene que ver con la ingeniería civil, ferroviaria, también con su dimensión económica, ecológica, turística y cultural. Aquí quiero agradecer a las empresas que están trabajando en la construcción del Tren Maya. Porque han cumplido, están haciendo un trabajo de muy buena calidad y es un orgullo que se vuelva a poner en alto la ingeniería civil de México, como lo fue en otros tiempos. También estamos rehabilitando las líneas férreas de Palenque a Coatzacoalcos, de este puerto, es decir, de Coatzacoalcos a Salina Cruz y de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en límites con Guatemala. Se están modernizando los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca, Puerto Chiapas y el puerto de Guaymas, en Sonora. En el Istmo ya se licitaron 5 parques industriales de 300 hectáreas cada uno y en noviembre serán subastados 5 más con facilidades fiscales y suministro asegurado de agua, luz y gas para la instalación de empresas y creación de empleos. Es un timbre de orgullo poder decir que regresarán los trenes de pasajeros. Porque son estos trenes, más los de Jalisco, que aquí está su gobernador, el nuevo tren en Nuevo León, aquí está el gobernador Alfredo del Mazo. Vamos ya a inaugurar el tren, la primera etapa del tren Toluca, Ciudad de México. Ya se le puso nombre, ya se le bautizó, porque ahí está el Cerro de las Cruces, donde Hidalgo tomó una decisión histórica, porque tenía ahí la Ciudad de México para tomarla. Tenía muchos elementos, mucho pueblo. Era casi consumar la independencia, pero era un humanista y pensó que iban a haber muchos muertos y no tomó la decisión. Y por eso se alargó la consumación de la independencia. A él sí no le perdonaron nada, porque lo fusilaron poco después en Chihuahua y le cortaron la cabeza, y como él había propuesto la abolición de la esclavitud en Escarmiento, la cabeza de Hidalgo la exhibieron 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Por este cura rebelde, que es el padre de nuestra patria, el tren Toluca, Ciudad de México, se va a llamar El Insurgente. Ya detuvimos la caída de 15 años consecutivos en la industria del petróleo. A fines de 2018 solo se extraía 1.700.000 barriles diarios, y de haber continuado esa tendencia estaríamos importando petróleo crudo. Ahora producimos 1.900.000 barriles diarios. Se logró rescatar la actividad petrolera en lo relacionado con la producción de petróleo crudo. Las 6 refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento
con una inversión de 70,000 millones de pesos. Por ello ha aumentado su producción de 38 a 60%. La refinería Deer Park, que compramos en Houston, ya se pagó y procesa 340,000 barriles diarios. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año esta refinería estará produciendo un promedio de 290,000 barriles diarios de gasolinas. También en diciembre estará terminada la planta coquizadora de Tula y en julio del año próximo la de Salina Cruz. ¿Verdad, Guadalupe? Ambas con una inversión de 6.500 millones de dólares y con una capacidad de convertir combustóleo en 160,000 barriles diarios de combustibles, gasolinas sobre todo, de más calidad y menos contaminantes. En 2018 importamos 900,000 barriles diarios de gasolinas, 900,000 barriles diarios compramos en el 2018 en promedio, lo que significaba el 80% del consumo nacional cuando llegamos al gobierno. A finales de este año vamos a estar importando solo 250,000 barriles, lo que representa el 20% del consumo nacional. El plan es que el año próximo no compremos gasolinas ni diésel en el extranjero y que se procese aquí todo el petróleo crudo para darle valor agregado a nuestra materia prima, mantener precios bajos de combustibles en beneficio de los consumidores, como lo hemos cumplido, porque no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, ni de la luz, ni han aumentado los impuestos, ni se han creado impuestos nuevos. Informo también, ya estoy terminando, informo también que el programa de ampliación de la Comisión Federal de Electricidad incluye la construcción de 12 plantas de ciclo combinado. Dos nuevas plantas de ciclo combinado se están construyendo en la península de Yucatán y las vamos a inaugurar el año próximo, ¿verdad, licenciado Bartlett? Ya inauguramos una primera etapa de una central solar y la modernización está en proceso de 20 hidroeléctricas que están cambiando turbinas, equipos, con una inversión de 9.500 millones de dólares. Además, compramos en 6.000 millones de dólares 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola, con lo cual se llevó a cabo una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Esto nos permitirá asegurar que el año próximo la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública que las autoridades anteriores estaban empeñadas en destruir, va a quedar con una capacidad de generación de energía eléctrica del 60% del total del consumo nacional, garantizando este servicio a todos los hogares de México, sin que ello signifique un incremento en términos reales en las tarifas de luz.
Aquí agrego que en respuesta a la solicitud que nos hizo llegar la gobernadora Laida Sansores San Román, pero te pones de pie, te pones de pie. Por la solicitud que nos hizo la gobernadora Laida, se modernizará con plantas de gas la central eléctrica de Campeche y se aplicará una tarifa baja a los consumidores, como sucede en otros estados muy calurosos del país. En materia de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia, aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24%, el homicidio en 17%, el robo en 26%, el feminicidio en 29%, el robo de vehículo en 44% y el secuestro en 80%. La Guardia Nacional, esta nueva institución que acaba de cumplir 4 años, cuenta ya con 128,000 elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública, siempre con la guía de la Secretaría de la Defensa Nacional. Agradezco al general secretario Sandoval y al almirante Ojeda por su apoyo. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no solo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos e instalaciones de Pemex, en la construcción de 2.564 sucursales del Banco del Bienestar, en la edificación de hospitales, distribución y aplicación de vacunas, en la entrega de libros de texto, en la construcción de 320 cuarteles, en la construcción de acueductos, canales y un distrito de riego en Nayarit. Nos han ayudado mucho, tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa, en la limpieza de playas. En el caso de Quintana Roo, la Secretaría de Marina nos ha ayudado a tener limpias las playas de Sargazo. Esa es una labor que reconocemos mucho porque el turismo es una actividad muy importante para Quintana Roo y para todo México, y siguen siendo playas bellas y limpias. Nos ayudan también los de la Secretaría de Marina en el desasolve de ríos. Nos están ayudando tanto Marina como la Secretaría de la Defensa en la creación de parques ecológicos, en la construcción de hoteles, muelles,
en la construcción de vías férreas para el Tren Maya y para el ferrocarril del Istmo y del Sureste, así como en la próxima operación de la línea aérea, que es todo un acontecimiento. A partir del mes de noviembre va a volver a volar Mexicana de Aviación. En fin, en vez de militarizar al país como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, servidores públicos ejemplares, trabajadores leales y patriotas. Lo mismo puedo decir de los integrantes, mujeres, hombres del gabinete, de todas las instituciones del gobierno, lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Me ayudan mucho, 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 quienes están aquí y muchos otros que no pudieron venir. Son miles de mujeres y hombres que me ayudan en la compleja, pero gratificante, humana tarea de gobernar en beneficio del pueblo. Aprovecho también para expresar que, a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres. A veces no les gusta que yo diga esto, pero para que no se repita, para que nunca más se use la fuerza bruta para enfrentar problemas sociales. Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado. Amigas y amigos, en este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Además, hemos reafirmado nuestra hipótesis principal de que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social. Siempre lo he dicho, en las ciencias sociales se enseña de que la desigualdad se produce porque el burgués, el dueño de los medios de producción, se queda con las ganancias, con la plusvalía, explotando al trabajador, al proletario. Esa es la esencia de la explicación del por qué la acumulación de la riqueza. Pero eso no aplica del todo en nuestro país, porque aquí, lamentablemente, la desigualdad se produjo porque imperó durante mucho tiempo la corrupción. Nosotros tenemos que aprender bien esa lección. La corrupción no es una pandemia, es una peste, y se necesita acabarla, desterrarla, porque de eso depende el bienestar, la tranquilidad, la paz en nuestro país y de nuestro pueblo. Eso es lo que estamos demostrando. Además,
Hemos también considerado relevante que se convirtió en una realidad nuestro sueño. Entre todos y desde abajo hemos logrado reducir la pobreza. Y la desigualdad. Se redujo la pobreza y la desigualdad, algo que no ocurría en México desde hacía décadas. Tanto la información dada a conocer por el INEGI como la del Coneval coinciden en que de 2018 a 2022 la reducción de la tasa de pobreza fue de 5.6%, al pasar de 41.9 a 36.3. Esa fue la reducción en pobreza. Esto significa que a pesar de la caída de la economía por la pandemia y a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, que produjo inestabilidad económica, financiera en el mundo, sobre todo inflación, las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que salieran de la pobreza 5 millones de personas. Pero además, en los 4 años, de 2018 a 2022, la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Ahora bien, si comparamos la desigualdad de ingresos por persona entre el año 2010, en que gobernaba Calderón, y el 2022, esta se redujo de 36 a 17 veces. Es decir, se redujo la mitad. También quiero subrayar que aun cuando de 2018 a 2022 se redujeron la pobreza y la desigualdad en prácticamente todas las entidades de la República, los más beneficiados han sido los estados del sur y del sureste. Chiapas, por ejemplo, ocupó el primer lugar en el país en cuanto a disminución de la pobreza, con 10.6%. En Tabasco se redujo en 9.9%, en Hidalgo en 8.9%, en Veracruz en 8.5%, en Guerrero en 7.5%, en Oaxaca se redujo la pobreza en 5.9%, en Yucatán en 5.2%, en Puebla en 4%, en Campeche en 3.9% y en Quintana Roo en 3.2%. Además de otros factores como el incremento salarial y el aumento de las remesas, en estos estados con mayor marginación mejoraron de manera deliberada las condiciones de vida y de trabajo, porque además recibieron más recursos del presupuesto mediante los programas de bienestar y al mismo tiempo han sido los más beneficiados por la inversión pública nacional, que pasó de 500,000 millones de pesos en 2018 a 1 billón de pesos en este año de 2023, es decir, el doble de lo que se invirtió en el 2018. Quiero aclarar también
que el que haya bajado la pobreza y la desigualdad no quiere decir que le fue mal a los de arriba. También empresarios, incluso banqueros, han obtenido ganancias razonables, lícitas. Y esto es importante también que se sepa. A la mayoría de las empresas y a todos los bancos les ha ido muy bien. Han obtenido en algunos casos utilidades históricas. Por eso confirmo de que nosotros hemos proclamado lo siguiente: arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Y también, ¿por qué el desarrollo del sureste? Porque era justo y necesario. Mucho tiempo de abandono del sureste. Era un crecimiento desequilibrado. Crecía el norte a tasas anuales del 4%, el centro a 2% anual y el sureste cero. Y por décadas muchos estados bajo cero, es decir, había decrecimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Destinando más inversión pública al sur, sureste, equilibrando. Queremos que le vaya bien a quienes viven en el norte, que lo merecen, que le vaya muy bien a los que viven en el centro del país y también que haya justicia y les vaya bien a los que viven en el sur y en el sureste de México. En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con la misma estrategia, atendiendo a todas, a todos, respetando a todas, a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y a los más necesitados, porque se debe de internalizar bien lo que significa nuestro lema, el principio de que por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres. Seguiremos caminando hacia los sublimes ideales de la democracia verdadera, la justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad y la soberanía. Nada de corrupción, nada de extravagancias, nada, cero autoritarismo, nada de clasismo, nada de racismo, nada de discriminación. Democracia sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no, justicia y fraternidad sí, pobreza y desigualdad no. Que viva Campeche. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!